Buenos días, soy Cristina García y voy a hablar sobre mi trabajo de TFG, la gestión por competencias, el caso de Apple Zaragoza. Primero voy a empezar con una parte teórica en la que voy a explicar qué es la gestión por competencias, las competencias que son, los objetivos que se persiguen con este sistema y la principal herramienta que es el diccionario por competencias. Tras ello haré una pequeña aplicación práctica de este sistema en Apple para finalizar con unas conclusiones. ¿Qué es la gestión por competencias? La gestión por competencias es un sistema de recursos humanos global, es decir, se debe aplicar en todas las herramientas de recursos humanos y en la totalidad de la empresa. Su filosofía es que las personas son lo más importante para crear valor en la empresa, son el centro del sistema y se basa básicamente en conseguir a una persona cuyas habilidades le permitan llevar a cabo un puesto de trabajo de la manera más eficiente posible, de una manera excelente. Los padres de este sistema son McLaren, que en 1973 da la primera definición de competencias desde el marco de la psicología, Michael Spence, que en 1973 gana un premio Nobel, y Martha Hayes, junto a Michael Lombardo, son los creadores de los principales diccionarios por competencias que existen actualmente. ¿Qué es una competencia? Una competencia es aquella parte de la personalidad de una persona que permite predecir su comportamiento futuro. Por ejemplo, una persona que tiene la competencia de hablar en público y que en el pasado ha sido capaz de dar una conferencia correctamente, es previsible que en el futuro sea capaz de negociar con un cliente de la misma manera. ¿Qué ocurre? Que el término competencia es un término muy amplio y genérico que engloba muchas competencias, por lo que las empresas, a la hora de aplicar su sistema por competencias, dan diferentes criterios para clasificar dichas competencias. Los principales son los de High Group, creado por Spencer & Spencer, el de Ernst & Young, el de Alvaro Ansorena y el de Apple. Apple divide las competencias entre Price of Admission y competencias de Non-Price of Admission. Las competencias Price of Admission son aquellas que una persona debe poseer en el momento de entrar a formar parte de la empresa ocupando un puesto de trabajo determinado. Sin esas competencias no entran. Las competencias Non-Price of Admission son aquellas que la persona no necesita para entrar a ocupar un puesto de trabajo, pero sí es conveniente que vaya desarrollando a lo largo de su carrera profesional. Dicho esto, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen con este sistema? Lo primero, la eficiencia. Se busca alinear los objetivos de los trabajadores con los de la organización, de manera que se consigue un engranaje totalmente eficiente. Lo siguiente, crear una ventaja competitiva para la empresa frente a sus competidores a través de su equipo humano. Además, se consigue una optimización de los recursos humanos, ya que se tiene a la persona idónea en el puesto que le corresponde. Es la persona que mejor puede llevar a cabo ese puesto de trabajo. Además, otro objetivo es la mejora continua. Las competencias se pueden adquirir, practicar y mejorar, por lo que el trabajador está en constante formación, cada vez lo hace mejor. Además, ya desde la contratación se busca dar respuesta a las necesidades de la empresa. Esto es así porque ya se contrata a una persona pensando en las necesidades que luego va a tener que cubrir. Todo ello se consigue a través del diccionario por competencias, que es la principal herramienta con la que cuentan las empresas. Este diccionario se estructura de la siguiente manera. Primero hay un mapa conceptual en el que las competencias se agrupan en factores y dentro de cada factor en subgrupos. Dentro de cada competencia aparecen los comportamientos de una persona inexperta, es decir, los comportamientos que se espera que tenga una persona que no posee dicha competencia. Los comportamientos de una persona experta, es decir, los comportamientos que se prevé que una persona que posee dicha competencia va a tener.
Además, aparecen una serie de problemas relacionados con esta competencia que pueden darse en el día a día de las empresas y posibles soluciones. Después, se establecen una serie de pautas, de comportamientos que los trabajadores pueden tener para practicar y mejorar dicha competencia. Finalmente, se relaciona esta competencia con otras que en el día a día pueden estar interlineadas con esta competencia, que pueden o no estar dentro del mismo factor. Además, se añaden algunas lecturas complementarias para mejorar la formación del trabajador. Dicho esto, la parte práctica del trabajo se basa en cómo es el día a día de las empresas, pero para hacer la presentación me voy a centrar en la contratación, el entrenamiento de las competencias y el autofeedback. A la hora de contratar a una persona a través de competencias, lo primero es establecer un perfil para el puesto de trabajo, estableciendo cuáles van a ser las competencias que una persona debe tener para poder ocuparlo. Tras ello, se lleva a cabo la entrevista. En la entrevista es muy importante tanto que el entrevistador como el entrevistado lo hagan bien. El entrevistador debe hacer preguntas concretas y basadas en el pasado. Por ejemplo, ¿ha habido alguna vez que hayas tenido que delegar alguna actividad en otra persona? Pregunta por una única competencia y en una única experiencia del pasado. En cuanto a la respuesta idónea de una persona, independientemente de que tenga o no tenga esa competencia, debe estar estructurada de la siguiente manera. Primero, una situación que habla del pasado en la que se introduce al entrevistador a una situación en la que el entrevistado ha debido de desarrollar esa competencia. Por ejemplo, las navidades pasadas tuve que encargarme de la cena de Navidad, no pude encargarme de todo, delegué en mis sobrinas el hacer la cena. Una consecuencia de esa situación. Bueno, fue un desastre porque mis sobrinas no saben cocinar. Y un aprendizaje que obtuvo de esa situación. Bueno, ya sé que para la próxima vez, antes de delegar algo en alguien, debo primero preguntar si es capaz de hacer esa actividad o no. Una vez que se ha contratado a la persona, llega el día a día. En Apple se trabaja por proyectos. En dichos proyectos, las personas deben desarrollar alguna competencia, adquirirla o mejorarla. Un buen ejemplo podría ser un proyecto en el que una persona tiene que mejorar la gestión de su tiempo. ¿Cómo? Pues estableciéndose 10 actividades para un día en las que 8 sí o sí debe llevarlas a cabo. Puede ser que el trabajador consiga llevar a cabo estas 8 actividades y por lo tanto adquirir esta competencia o que no sea así. Es aquí donde entra el gerente. Debe darle un feedback positivo si ha conseguido desarrollar esa competencia. Por ejemplo, enhorabuena, has conseguido llevar a cabo las 8 actividades que te habías propuesto, por lo tanto, consecuencia, yo he sido capaz de continuar con mi trabajo y la empresa ha seguido adelante. En el caso de que el trabajador no sea capaz de llevar a cabo esta competencia, sería un feedback constructivo. De la misma manera, situación, no has conseguido llevar a cabo las 8 actividades que debías hacer, solo has hecho 2 que encima no eran las importantes, consecuencia. Por lo tanto, yo no he podido continuar con mi labor y la actividad de la empresa se ha tenido que paralizar. Para completar esto, no solo es importante que el gerente le haga un feedback al trabajador, sino que es más importante aún que el trabajador se conozca, el autoconocimiento. Por ello, al final del día, el trabajador debe hacer una reflexión sobre qué es lo que ha ido bien y sobre qué es lo que ha ido mal, para que el día de mañana, si se encuentra en la misma situación, ya saber qué es lo que se le da bien y qué es lo que debería mejorar. Un buen autofeedback sería, bueno, hoy me he sentido bien porque he conseguido hacer la mayoría de las actividades que me había planteado, por lo tanto, he sido capaz de gestionar bien mi tiempo libre. Lo malo ha sido que no he podido hacer las 8, sino que solo he podido hacer 6 porque me han llamado para tomar un café y me he ido. Objetivo para otro día. Si me dicen
ir a tomar un café y no he acabado con todas mis actividades, posponer el café hasta que haya acabado todas mis actividades. Con todo ello, se llega a una serie de conclusiones. Primero, y muy importante, es muy importante el autoconocimiento, que el trabajador sepa cuáles son sus habilidades y en qué ámbitos es mejor y en qué ámbitos necesita ayuda. Es un sistema muy rápido y eficiente porque los trabajadores, en el momento que se autoconocen y que saben qué es lo que se les da bien, ya saben cómo actuar en cada situación. Además, es un sistema global que debe aplicarse en todas las áreas de la empresa y a todas las personas de la empresa, desde el chico de los cafés hasta el director. Solo tiene un problema, y es que en España es muy difícil de implantar, porque no tenemos una cultura del feedback. No sabemos qué es lo que se nos da bien o nos da miedo reconocerlo y consideramos un feedback negativo como una crítica y no como una construcción. Además, es muy importante que las empresas sepan elegir muy bien cuál va a ser el diccionario con el que van a guiar su actuación, porque dependiendo del diccionario que escojan, esta actuación va a ser buena o mala. Finalmente, aunque sea un sistema que se basa en criterios subjetivos, como son los comportamientos, los criterios que utiliza para medir el desarrollo de las personas son objetivos, medibles y observables, por lo que es un buen sistema para medir el desarrollo y mejora de las personas de la organización. Muchas gracias por su atención.